¿Empezamos ya? ¿Empezamos ya? Sí, buenas tardes, Roberto Sánchez, y bienvenido a la Asociación de Periodistas Europeos para hablar de Europa y de telecomunicaciones, que no es un tema pequeño en este mundo en el que nos hemos acostumbrado. Hablamos ahora en Petit Comité de cómo ha cambiado el mundo, y si algo ha cambiado el mundo es por las plataformas tecnológicas, por las telecomunicaciones. Y Roberto Sánchez es ingeniero de telecomunicaciones por la Universidad Politécnica de Madrid desde el año 78. Es funcionario de carrera del Cuerpo Superior de Sistemas y Tecnologías de la Información, y hasta su nombramiento como secretario de Estado de Telecomunicaciones había sido director general de Telecomunicaciones. Ha ocupado también puestos de responsabilidad en el Ayuntamiento de Madrid, la Secretaría General de Ciencia y la Secretaría General de Innovación. En 1999 fue elegido Ingeniero del Año por el Colegio Oficial de Ingenieros de Telecomunicación, que debe ser algo así como el Balón de Oro, ¿no?, en el sector o en la profesión. Sí, bueno, buenas tardes y bueno, muchísimas gracias por tener la oportunidad de conversar sobre lo que son las telecomunicaciones en nuestro nuevo mundo, ¿no? Muchísimas gracias a la Asociación de Periodistas Europeos y, por supuesto, a los anfitriones Fundación Diario Madrid. Bueno, yo tengo que decir que es como el Balón de Oro, efectivamente, porque es el reconocimiento que te hace la propia profesión, pero tengo que decir que en mi caso fue colectivo, no es un premio individual. Se nos otorgó al conjunto de ingenieros que estábamos en la Secretaría General de Comunicaciones en aquel año, porque fue el año en el que se procedió a la liberalización del sector de las telecomunicaciones. Entonces se concedió por el Colegio de Ingenieros de Telecomunicación colectivamente ese galardón a los ingenieros que estábamos allí, y se nominó en representación a los subdirectores que estábamos en aquella época, pero que en ningún caso podremos considerarlo nuestro, sino que yo creo que es un premio colectivo y por lo tanto fue de todos los funcionarios que estaban allí en aquel momento. Un gran premio en todo caso. ¿Quién iba a decir, ¿no?, que en febrero de este año iba a empezar todo, ¿no?, con la clausura, la cancelación del mobile, ¿no? Sí, bueno, la verdad que no, en aquel momento tampoco teníamos conocimiento de qué era lo que sucedía de verdad. Yo creo que fue ya a partir de marzo, ¿no?, cuando ya se puso todo este fenómeno de la pandemia, digamos, se empezó a interiorizar y a conocer y a conocer que estaba llegando a nuestro país, o que ya había llegado pero no se sabía. Y desde luego, ¿quién nos iba a decir que la vida nos iba a haber cambiado tanto, ¿no? Y de hecho, ¿quién nos iba a decir? Yo como tengo la sensación, como dice la canción, ¿quién me ha quitado el mes de abril, ¿no? Yo creo que me han quitado 6 meses de este año, que nos los han quitado porque han desaparecido de nuestra vida normal y hemos pasado a esta nueva vida. ¿Y nos van a quitar el mobile como el mes de abril? Digo porque siempre se habló en su día de que había un complot, ¿no? Que aquello no fue fruto del COVID. No tenemos ningún escenario a la vista que suponga que sea que nos vayan a quitar el mobile, ¿no? Yo creo que no. El mobile el próximo año se celebrará en Barcelona, como está previsto, seguramente en otras fechas, por razón de cómo va evolucionando la pandemia, que en todo caso hay que tener en cuenta, pero nada más. En este país que está muy acostumbrado históricamente a fustigarse en público para decir que somos los peores en muchas cosas, si algo ha quedado claro en la pandemia, que las plataformas tecnológicas, todo ha funcionado, ¿no? Realmente el país no ha sufrido ningún estrés, pese el aumento exponencial prácticamente de la demanda de servicios tecnológicos. Claro, yo creo que sí que se ha demostrado, efectivamente, somos un país muy dados a castigarnos a nosotros mismos, ¿no?, y a valorar poco nuestras fortalezas. Yo creo que si algo ha tenido de positivo, entre comillas, esta pandemia ha sido la demostración de que teníamos unas infraestructuras digitales extraordinariamente resilientes y extraordinariamente buenas, ¿no?, y bien desarrolladas. Eso es lo que ha permitido que en el periodo más duro de la crisis, de una manera abrupta, hayamos podido mantener mucho de nuestra vida, tanto en el ámbito personal como en el ámbito laboral o social, ¿no?
Y eso no ha sucedido en todos los países, o sea, porque también tenemos tendencia a pensar que aquí solamente nos pasan las cosas malas y que las cosas buenas es que son las que son comunes en todos los países. Y esto no es así. Esto no ha sucedido en todos los países. Ha habido países que, como consecuencia de la pandemia, han tenido cortes de suministro en el ámbito de las redes, han tenido que bajar la velocidad de las aplicaciones para que las redes no se cayesen. Y bueno, yo creo que eso en España no ha sucedido y yo creo que es algo de lo que tenemos que felicitarnos, ¿no? Que han sido esfuerzos inversores continuados de muchos años en estas infraestructuras que, bueno, en el momento en que se ha hecho necesario el que tuviesen que utilizarse en su plena capacidad, pues lo han hecho sin ningún tipo de problema. Sin ningún tipo de problema, pero sí, y esto lo tengo que decir, pero sí con muchísima atención que hemos ido prestando tanto los operadores como desde la administración, ¿no? En una mesa conjunta, en un pacto por la conectividad que formalizamos en su momento para facilitar justamente que la atención de los operadores, la atención nuestra, se pusiese en mantener esas conexiones que eran vitales. Sí, quería llegar yo precisamente. El buen funcionamiento de las infraestructuras digitales, ¿de qué ha sido fruto? Digo, para hablar con mayor precisión de la planificación del sector privado, del sector público, un poco de todo, o de ese pacto por la conectividad del que habla, que probablemente no se haya dado en otras áreas de la actividad. Es decir, ha habido evidentemente fallos en el ámbito sanitario, en otros ámbitos. Claro. Los resultados de situaciones tan complejas o de infraestructuras o de tecnologías tan complejas no son solamente de uno. No es fácil achacarlas a uno, sino que normalmente es un esfuerzo colectivo, yo diría que bien coordinado. Entonces, ¿qué es lo que ha llevado a tener unas redes que hayan sido capaces de comportarse también en un momento tan crítico? Bueno, pues esencialmente una regulación que ha sido incentivadora del despliegue de esas redes, y eso es, digamos, es un tema del gobierno, el propio despliegue de las redes que han ido realizando los operadores de telecomunicaciones por sí mismos, ayudas públicas que se han dado para que esas redes se extendiesen en aquellas zonas donde los operadores no veían negocio o no ven una oportunidad de desarrollo. Y luego, justo para el momento concreto, la capacidad de ponernos, de sentarnos juntos y decidir colectivamente, entre la administración y los operadores, de decidir cuáles eran las prioridades que había que atender en ese momento. Y eso yo creo que es lo que ha dado como resultado el que no ha habido caídas y ahí se ha funcionado muy bien en todo este periodo. Vamos, de hecho, no tenemos... nosotros tenemos una oficina de atención a los usuarios de telecomunicaciones dentro de la Secretaría de Estado y no ha habido incrementos no ha habido el ritmo de llamadas y de atención y de reclamaciones posibles, no ha crecido en ese tiempo, sino más bien al contrario, se ha mantenido muy estable o ha decrecido un poco, lo cual es un buen indicador de que las cosas han seguido funcionando normalmente. En lo que no parece que haya funcionado tan bien es en el uso de la administración electrónica. No digo porque parece que ha habido muchas quejas en cuanto a prestación de servicios esenciales para los ciudadanos que se han visto que no ha funcionado en esta pandemia, evidentemente porque hay casos muy llamativos, como el tema de los ERTEs, que de pronto pues, son millones de trabajadores los que reclaman una prestación. Es decir, pero no parece que la administración ha estado tan diligente como el sector privado. Bueno, yo no lo diría así, la verdad, yo no lo diría así. Yo creo que, en el índice DESI, que es el que nos mide en el nivel europeo cómo estamos en la digitalización de servicios, España es el segundo país con mayor digitalización de la administración electrónica. Luego, digamos, en términos generales, yo diría que España está en un nivel muy avanzado en el ámbito de la digitalización de la administración, de la propia administración. Ahora, ¿qué es lo que sucede? Que cuando lo que aparece es una demanda que es como 100 veces porque es lo que ha sucedido, ¿no? Ha habido sistemas en los que la demanda, esa demanda de servicios, esa demanda de servicios ha crecido 100 veces, ¿no? Y 100 veces concentrados en puntos muy concretos.
Pues evidentemente, claro, ha habido problemas para atender un incremento tan tremendo de la demanda en muy poco tiempo. ¿Eso qué es lo que ha hecho? Pues que se han ido poniendo los medios y paulatinamente se ha ido atendiendo esa demanda, yo creo que con bastante eficacia. Lo cual no quiere decir, y también tengo que decirlo, también tengo que manifestarlo, lo cual no quiere decir que el que se siente afectado individualmente no se sienta frustrado. Por supuesto que sí, y tenemos que, en general tenemos que luchar contra eso, ¿no? Contra la frustración que produce que una persona que está solicitando algo que le es vital, pues digamos, claro, se siente muy frustrado si se tarda, y contra eso tenemos que luchar. Pero yo diría, no tenemos un sistema perfecto, pero lo mismo de antes, o sea, no nos flagelemos, ¿no? Trabajemos para mejorarlo, pero no nos flagelemos, porque en general, o sea, nuestro nivel cuando nos comparamos con el resto de países es que estamos muy arriba, estamos muy altos los segundos. Entonces, bueno, yo creo que, y los primeros son países de una dimensión muy limitada, un país de 1.900.000 habitantes, nada que ver con un país de 47 millones. Ahora que el Consejo de Ministros, creo que fue la pasada semana, aprobó la ley del Real Decreto Ley de teletrabajo, ¿está preparadas las infraestructuras digitales para a un aumento, no digo exponencial, pero un aumento intenso del teletrabajo? Sí, yo aquí, yo creo que se ha demostrado, o sea, cuando de golpe el teletrabajo ha crecido exponencialmente, las redes han respondido bien, es verdad que lo que nos hemos puesto todos, yo desde luego, pero todos aquellos o la mayor parte de aquellas actividades que podían mantenerse en teletrabajo, porque hay otras que no pueden mantenerse en teletrabajo, pero todas aquellas han supuesto un crecimiento brutal y las redes ya han demostrado que son capaces de responder. De hecho, ahora mismo se está teletrabajando un poco menos que lo que se teletrabajaba en el pico de la demanda que se produjo en el entorno del mes de abril, abril-mayo. Entonces, ahora mismo se está un poco menos. Sí, las redes no van a sufrir problemas por eso. Habrá otros problemas con el teletrabajo, probablemente organizativos, ¿no? Porque el teletrabajo yo creo que hay que, y perdón que es que yo me enrollo mucho, me disculpáis, No. pero yo creo que el teletrabajo tiene otros problemas de índole organizativo, de organizar el teletrabajo, de organizar los tiempos de descanso, lo que es el ámbito puramente organizativo, pero no el de las redes. Las redes no esperamos problemas. Pues vamos a hablar de Europa ahora sí, y con un problema de muchísima envergadura, como es el asunto central probablemente que se plantea en términos tecnológicos en Europa, que es la dependencia respecto a Estados Unidos, China, a otros territorios en los que Europa parece que es un gigante económico, así lo dicen los datos comerciales, pero en términos tecnológicos eso sigue siendo un enano, o por lo menos de tamaño reducido. Bueno, yo también aquí quiero un poco llevar las cosas a su justo término, ¿no? Desde luego Europa no es un enano, o sea, pero es verdad que... Corto de tamaño, sí. Sí, pero es verdad. Bueno, yo digo como yo lo veo, ¿no? Como yo lo veo, yo creo que Europa tiene un peso muy importante, tiene un peso científico-tecnológico muy alto, ¿no? En el ámbito de producción científica probablemente estamos por encima de muchos de estos países, y desde luego en algunos ámbitos. Y en el ámbito industrial también estamos bastante por delante. Pero es verdad que en el ámbito digital personal hemos perdido un poco el pie, en el sentido de que la mayor parte de los datos y los servicios asociados a los datos que se producen para las relaciones entre personas se producen por los gigantes norteamericanos esencialmente, ¿no? Esto, bueno, además uno no tiene más que mirar las cotizaciones bursátiles y ver dónde estamos, ¿no? ¿Significa esto que Europa haya perdido el pie y que no pueda recuperarse nunca? No, yo creo que para un poco el propio comisario Breton, ¿no? Pues digamos, fija algunos mensajes en su estrategia que denomina la soberanía digital europea, ¿no? Y la soberanía digital europea
la basa esencialmente, y nosotros estamos ahí, en 3 pilares. El pilar de los datos, ¿no? en el sentido que comentaba antes. Es verdad que en el ámbito de los datos personales, pues digamos los grandes gigantes son los gigantes americanos, pero también es verdad que la industria europea es una gran generadora de datos y tenemos la oportunidad en Europa de ser los gigantes de los datos industriales. Los datos industriales son muy importantes porque a partir de que muchas de las tecnologías actuales lo que van es a modificar los sectores industriales y esos sectores, y por industria entiendo una cosa muy amplia que es industria, prestación de servicios, incluso la agroindustria, ese concepto, la salud, ¿no? Que eso lo entiendo por industria todo esto. Entonces, lo que está sucediendo es que esos van a ser los grandes generadores de datos del futuro, de la próxima década. Y yo creo que en Europa estamos muy bien posicionados y vamos a trabajar, como comentaba el comisario Bretón, y en España vamos a trabajar por eso, por conseguir ese liderazgo global de datos industriales. Y para eso están iniciativas como la franco-alemana Gaia X o la European Cloud Federation, que un poco viene a poner en valor todo ese concepto de datos. La segunda parte de esa soberanía digital está relacionada con microelectrónica. ¿Quién es el que fabrica los componentes sobre los que se van a montar estos grandes centros de datos? ¿Quién fabrica los componentes sobre esas máquinas, ¿no? Y aquí lo mismo, ¿no? Aquí está en preparación un proyecto común europeo relacionado con microelectrónica y en concreto con microprocesadores, con la siguiente generación de microprocesadores. Y en este caso, pues también, ¿no? Desde el ámbito europeo se están estudiando, digamos, instrumentos de colaboración público-privada, porque esto no puede hacerse solo desde uno de los lados, instrumentos de colaboración público-privada que den lugar a ese gran proyecto de gran alcance que sitúe otra vez a Europa en el liderazgo de la microelectrónica, de la siguiente generación. Y probablemente el último de los elementos, el tercer elemento, bueno, no sé si es el último, pero el tercer elemento esencial en este reposicionamiento de Europa para obtener el liderazgo es la conectividad. Hay que alcanzar conectividades en el ámbito del gigabit. Ya no nos vale, ¿por qué? Porque lo que estamos hablando es de multiplicar por 3 órdenes de magnitud el volumen de datos que tenemos que manejar. Entonces, tener redes que sean capaces de manejar esos volúmenes de datos sin retardos evidentes, que funcione mucho el tiempo real, es esencial, y redes seguras, ¿no? Entonces aquí lo mismo, ¿no? Estamos con horizontes de la sociedad del gigabit y ese es un poco el escenario en el que estamos en Europa. Sí, vamos a hablar precisamente de 2 de los proyectos emblemáticos de Europa. Uno ya lo ha citado, que es Gaia X, digamos, como un proyecto para que la gente lo entienda, pues una nube, digamos, a nivel europeo y no depender tanto de Amazon, de Facebook o de Google, de las grandes compañías que hoy en día almacenan nuestros datos. ¿Cómo está ese proyecto? Y luego quería preguntarle también sobre el proyecto Galileo, que me parece muy interesante, sobre todo por lo que supone de tener un GPS europeo, es decir, tampoco depender de Estados Unidos cuando vamos por la carretera sin saber dónde está la localidad que estamos buscando. Bueno, del primero yo diría que Gaia X es el embrión franco-alemán de algo que a nivel europeo tiene que ser mayor, porque no se trata solamente de que sea un proyecto franco-alemán, sino de que sea un proyecto europeo. Entonces, como decía, sobre la base conceptual de lo que ha sido Gaia X, que es de lo que es, no de lo que quiere ser Gaia X, sobre esa base conceptual, en realidad lo que hay que construir es una federación de clouds europeos, en los que desde luego España, digamos, quiere jugar un papel predominante en el ámbito del sur de Europa, porque ese es un poco nuestro escenario, y en el que además yo creo que tenemos muchas posibilidades, porque esto se dice muchas veces, pero es que es la realidad. Nosotros geopolíticamente estamos muy bien situados para albergar grandes centros de datos que además porque los datos tienen que interconectarse globalmente. Pero la interconexión global de datos parte de tener
infraestructura, que donde tú coloques tus datos, ese centro, esa infraestructura, no hablo del contenido, hablo en este caso de la infraestructura, tiene que tener conectividades muy elevadas, altísimas, y España es un país en el que eso existe. Y además tiene que poder conectarse en el ámbito global, y las interconexiones globales, las conectividades globales hoy día se hacen esencialmente mediante cables submarinos. Y también España, la península ibérica, es un buen punto de amarre de cables submarinos, porque digamos, unimos por una parte el Atlántico, por otra parte somos la entrada al Mediterráneo, ¿no? A todo el Mediterráneo, con lo cual, digamos, mantenemos una muy buena conexión terrestre, porque nuestras infraestructuras ya lo son, con Europa, una conexión fantástica con el Atlántico, una conexión muy alta con África y todo lo que es el vaso mediterráneo, ¿no? El mar Mediterráneo. Entonces, nosotros desde España sí que estamos muy, de hecho lo hemos puesto en la Estrategia Digital España 2025, ya se menciona que España, nosotros sí que queremos mantener una posición de liderazgo en el sur de Europa, como el gran elemento de concentración de centros de proceso de datos como infraestructuras y al mismo tiempo de interconexiones y puntos de salida a Internet. ¿Se crearía una especie de Airbus a nivel europeo, así que sería el proyecto, digamos, más comercial para poder desarrollar y que no dependa solamente de dos países, que al final... Puede devenir en esto, puede devenir en eso. Todavía, digamos, las estructuras no están planteadas, ¿no? Lo que estamos hablando son de grandes proyectos de interés común europeo y PCIs, ¿no? En la terminología comunitaria, y estamos en este momento un poco de exploración, primero de la arquitectura científico-técnica de esos proyectos y luego de la gobernanza de los mismos, que puede derivar en cualquier cosa. La verdad, yo ahora mismo no me atrevería a decir si esto va a ser un consorcio o no lo sé. Yo creo que estamos Pero todavía... España en cualquier caso estaría dispuesto a participar, obviamente, en ese consorcio. España va a participar, claro. Sí, sí, sí. ¿Cómo es el proyecto Galileo que mencionaba anteriormente? Porque se habló de que probablemente ya en 2020 podría empezar a desplegarse. Sí, me pilla un poco fuera de mi ámbito competencial. Nosotros no llevamos el tema de Galileo, ¿no? Y la verdad que no sabría decirle en este momento, ¿no? Lo que sí tendrá una opinión sobre un tema el más controvertido probablemente, ¿no? En los últimos 2-3 años, prácticamente desde que cambió de presidencia de Estados Unidos, es lo que se ha llamado guerra comercial, que al principio parecía como una guerra comercial clásica, por entendernos, y al final lo que todo el mundo está entendiendo es que lo que hay detrás de la guerra comercial es una guerra tecnológica. ¿Qué posición tiene ahí el gobierno español, por ejemplo, sobre el despliegue de 5G en España? Bueno, nosotros en el despliegue de 5G lo que estamos es siendo tecnológicamente neutros, en el sentido de que nosotros ahora mismo lo que estamos es trabajando en una nueva ley, tenemos un anteproyecto de ley en elaboración sobre ciberseguridad 5G, en el que hemos participado en el contexto europeo de un análisis de riesgos sobre 5G. Hemos participado en la definición de la toolbox, que es como se ha denominado en la decisión europea el conjunto de herramientas que podrían mitigar los riesgos identificados en ese análisis de riesgo que se ha realizado conjuntamente en Europa. Nosotros como gobierno, nuestra posición es la de alcanzar la mayor armonización europea posible en este ámbito, porque de otro modo, si ponemos más o menos restricciones o más o menos requerimientos en un país que en otro, podríamos estar afectando a las dinámicas del mercado interior, y por lo tanto nosotros aquí lo que estamos es propugnando más Europa, en el sentido de que acometamos los asuntos de seguridad relacionados con el 5G de la manera más armonizada posible, pero como digo, al mismo tiempo que eso estamos elaborando un proyecto de ley en el que determinaremos cuáles son los requisitos que tienen que cumplir operadores y suministradores para desplegar las redes de 5G futuras, ¿no? Entre tanto, pues lo que estamos es atendiendo, como es lógico, con mucha
prudencia y animando, y de hecho se está produciendo ya, despliegues comerciales de las redes 5G para poder ir prestando los servicios. Aunque, como ha dicho, se trata de un proyecto de ley que está todavía en estudio y que ni siquiera hay un anteproyecto publicado, si no recuerdo mal, ¿qué requisitos se va a exigir para garantizar la seguridad? Lo digo porque el debate está muy abierto, sobre todo en Estados Unidos, con las industrias Sí, del servicio. bueno, yo también tengo que decir en esto que la situación en Estados Unidos y en España o en Europa en general es muy distinta. Estados Unidos tiene una gran necesidad de un despliegue de 5G dedicado también a proporcionar accesos fijos de alta velocidad, porque ellos no tienen un despliegue de fibra óptica como el que tenemos en España. Esa situación también es similar en algún otro país europeo, en el que no hay despliegue de redes de fibra óptica, y entonces lo que necesitan es tener 5G como un instrumento para proporcionar alta capacidad en los despliegues del servicio fijo. Y por lo tanto ahí pues tienen también unas dinámicas en Estados Unidos que son bastante distintas. También las redes de partida de las que tienen, pues tienen un conjunto de suministradores que son distintos. Entonces en Estados Unidos, pues lo que ellos es público, ¿no? Que ellos, bueno, pues lo que están es, digamos, decidiendo el excluir de las redes, del despliegue de redes 5G, excluir determinados suministradores que provienen de países en los que con los que tienen dificultades en los ámbitos de las relaciones diplomáticas o de otro tipo. Este no es el caso de España. Nosotros, en principio, no estamos planteando ningún tipo de exclusión por razón de origen, aunque evidentemente, en aplicación de la toolbox esta europea que le comentaba antes, analizaremos junto con, digamos, analizaremos, y es lo que aparecerá muy probablemente, y es lo que estamos tratando de cerrar ahora en este anteproyecto de ley, analizaremos cuáles son las condiciones que permitan garantizar el suministro en sus distintas componentes, que son las componentes más técnicas, clásicas de la seguridad de las redes, las componentes derivadas de la garantía de suministro. Imaginemos que se prohíbe que alguien pueda fabricar equipos, entonces en un momento determinado, ¿no? Pues no estaría esa garantía de suministro, y ese es otro aspecto que consideraremos. Y luego en el concepto de cómo definir lo que la toolbox determina como proveedores de alto riesgo. Entonces hay que hacer una definición de qué es un proveedor de alto riesgo y a partir de ese momento pues se aplicará. Pero estamos en ese proceso. O sea que en principio España no va a vetar a ninguna empresa china, ni Huawei, ni ZTE, ni digamos para desplegar la red de 5G. A día de hoy no hemos establecido ningún veto con ninguna empresa. El gobierno español no veta empresas. Establece condiciones de seguridad y tendrán que cumplirse, pero el gobierno no veta empresas. Lo que sí da la sensación de que Europa en este asunto, como de tantos otros, cada país, o la mayoría de los países por lo menos, hace la guerra por su cuenta, ¿no? Quiere decir que están estableciendo acuerdos bilaterales con China o con sus empresas que en buena medida son públicas y no hay una tendencia general, sino que realmente, como le digo, son decisiones individuales de cada país. Claro, como comentaba antes, desde el principio de toda del desarrollo del 5G, desde España lo que hemos propugnado es más Europa, es decir, una más armonización europea, pero justamente porque entendemos que no tiene sentido que lo que es seguro para un sitio no lo sea para el otro, ¿no? En el ámbito del mercado interior. Y también, como le decía al principio, porque las decisiones que se adopten en función de uno u otro pueden influir en los costes de despliegue y en las operaciones que tienen que realizar los operadores, de tal manera que unos operadores en un país estarían sujetos a unas obligaciones más onerosas que en otro país. Y eso, digamos, desde el punto de vista de Europa, no es deseable. Nosotros propugnamos desde el primer momento, en el año 2018, la elaboración de este análisis de riesgo común, que es el que finalmente se desarrolló en la comisión, impulsado por la Comisión Europea,
Nosotros propusimos hacer esa toolbox, esa caja de herramientas de mitigación de los riesgos que fuese común, y ahora lo que estamos es en el momento de cómo aplicar eso de una manera armonizada. Insisto, nosotros desde luego como gobierno lo que estamos es impulsando que esa aplicación de esas herramientas de mitigación de riesgos se produzca de la manera más armonizada posible. ¿En qué medida, justo para evitar lo que usted comentaba? ¿En qué medida la actual crisis económica, que es la más, como todo el mundo sabe, la más intensa prácticamente desde el año 45, con tasas de caída del PIB desconocidas que no aparecen en las series históricas, va a retrasar todo el despliegue del 5G y en general de las inversiones en telecomunicaciones? A ver, yo creo que hay aproximadamente en España, en los últimos 10, 12 años, se viene manteniendo un nivel de inversión en redes de las inversiones que realizan los operadores de telecomunicaciones viene fluctuando entre los 4.000 y los 6.000 millones de euros de una manera bastante estable, ¿no? Ha habido en el sentido que ha habido algún año que se han quedado por 4.000 y pico, otro año han sido 5.000 y pico, pero digamos de una manera muy estable. En este momento nosotros no pensamos, de inversiones anuales, en este momento nosotros no pensamos que eso no se vaya a seguir produciendo. Es evidente que a lo mejor para realizarlas hay que echar mano, y para eso estamos trabajando también, de los fondos de reconstrucción europeos, que para eso son un elemento importante, pero nosotros no pensamos que vaya a haber una disminución drástica en el conjunto del sector de las telecomunicaciones. En el ámbito del 5G, ¿no? Que es, pues, yo creo que lo que sí que se ha producido ha sido pues un arranque de servicios con las redes que ya estaban desplegadas o preparadas para desplegarse en este año, que se han acelerado, y esperamos que será una cosa muy parecida a lo que sucederá en el año que viene, 2021, en el que continuarán esos despliegues. También, como hemos comentado, como hemos hecho público, la pandemia tuvo un impacto en la liberación de frecuencias en el segundo dividendo digital, que concluimos ahora en el mes de octubre. El 31 de octubre finalizamos todo ese proceso, y eso hará que se puedan poner a disposición de los operadores en el primer trimestre del año que viene ya las frecuencias de 700 MHz. Las frecuencias de 700 MHz son muy importantes para el despliegue, porque son por sus condiciones técnicas. Esto no lo siento ser un poco tecnócrata en esto, ¿no? Pero son muy importantes para el despliegue, porque esas son las frecuencias que permiten, digamos, coberturas amplias, ¿no? Coberturas amplias, y son las idóneas pues, para cubrir pues, las rutas, ¿no? Las autopistas, y además son frecuencias en las que hay una mayor penetración en el interior de los edificios, con lo cual son importantes para este despliegue. De momento lo que los operadores están haciendo es utilizar las frecuencias que ya adjudicamos en julio del 2018, nada más llegar al gobierno después de la moción de censura, o al mes o por ahí, y entonces eso fue las primeras que adjudicamos, y esas son con las que están empezando a prestar servicios comerciales ahora. Pero son muy importantes estas otras para acelerar ese despliegue. Yo creo que una vez que las tengan, no preveo que, digamos, se vaya a disminuir el ritmo de despliegue, sino más bien al contrario. Eso por esa parte. Por otra parte están las inversiones en lo que es fibra óptica, o sea, lo que es completar la brecha territorial, ¿no? Nosotros sabemos que somos probablemente pues, bueno, el país europeo con mayor cobertura, incluso en el ámbito rural, que también es la cobertura es muy amplia, pero aún así sabemos que hay aproximadamente, en el entorno de 1 millón de personas aproximadamente que no tienen acceso a servicios de banda ancha, ¿no? Ni siquiera de 30 megabits por segundo. Bueno, pues esto es un ejercicio que tenemos que hacer y que vamos a seguir haciendo. Acabamos de resolver la convocatoria que se publicará hoy o mañana del plan de extensión de banda ancha de este año, y continuaremos con nuevas medidas a partir del año que viene para facilitar también ese empujón. De tal manera que
como decía, yo no preveo que haya un bajón de la inversión. O sea, entre otras cosas, intentaremos, por supuesto, también, como decía, sostenerlo también o incluso incrementarlo, desde luego incrementarlo para acelerar estos despliegues, ¿no? con los fondos de reconstrucción europea. Esas subastas que anuncia para el año que viene de la frecuencia de 700 MHz, ¿van a ser, digamos, va a poder recaudar el Estado dinero o van a ser gratis? Me hace gracia, perdón por la expresión, pero me hace gracia porque esta es una pregunta muy recurrente y además Los periodistas nos repetimos mucho. No, pero está muy bien, sí está muy bien, ¿no? Está muy bien porque se me hace muy, muy recurrentemente. Y además me hace gracia porque yo hice la primera subasta del espectro en el año 2011, que estuve en una época que estaba director general de telecomunicaciones. Entonces la hicimos en la primera en el 2011 y siempre se decía, bueno, pero esto es una subasta con afán recaudatorio o no es una subasta con afán recaudatorio, ¿no? Que esa es la clave. A ver, en realidad la subasta ni tiene un afán recaudatorio ni un afán. La subasta es un excelente mecanismo al que se llegó después de muchos años de hacer concursos públicos en los que se establecían criterios distintos de lo que era el precio que se pagaba por el espectro, que llegó un momento en el que hacían muy difícil distinguir entre lo que ofertaba un operador y lo que ofertaba otro, porque al final todos acababan ofertando más o menos lo mismo, ¿no? Y esto no en España, sino en el conjunto de países. Los primeros países que hicieron subastas fueron Estados Unidos, ¿no? Con la FCC. Y entonces se derivó esto en un modelo de decir, pues mira, si al final es mejor que lo que tienen que hacer se establezca como requisito de cumplimiento obligatorio y la adjudicación venga derivada pues, por un elemento objetivo totalmente objetivable que no da lugar a ningún tipo de conflicto, ni de cuestión ni de cuestionamiento, que es el de una subasta. ¿Cuánto de recaudatoria es una subasta? Lo que los operadores quieren. Es que es un mecanismo abierto. Es que mientras es lo que los operadores determinan. Ellos están pujando y tú puedes haber pensado que vas a tener poco o mucho, pero el resultado de la subasta... Lo que pasa es que las condiciones dependerá también de las condiciones que se plantean bueno, pero las condiciones... en el pliego de la subasta. No, pero las condiciones de partida, de hecho se ha visto que en países con condiciones de partidas muy exigentes la subasta ha crecido enormemente contra todo pronóstico, léase Alemania. En Alemania la subasta ha subido muchísimo y además subió muchísimo porque se quedaron los operadores enganchados en un bloque que yo no voy a calificar, pero vamos, que se quedaron enganchados y a partir de ahí pues, se generó una dinámica en la subasta que hizo que el precio final subiese mucho. Tienen su propia dinámica. Los operadores, uno de los temas que sucede en las subastas normalmente, bueno, las que hacemos nosotros es así, es que no saben quién está ofertando qué. ¿Pero van a recaudar, sí o no? Seguro que sí. Seguro que vamos a recaudar, sí, eso seguro. ¿Alguna estimación habrá hecho ya? Bueno, no, lo que tenemos es un precio de salida, pero nada más, y que todavía no está fijado del todo hasta que no publicamos, no está decidido del todo, pero sí, claro que vamos a recaudar, sí, eso seguro. Seguro que algo recaudamos. Algo, bueno, yo creo que es razonable. Nuestras previsiones es recaudar algo razonable. En la subasta ¿Cuánto anterior, es razonable? En la subasta anterior llegamos a un precio de recaudación muy similar al de Alemania, que fue como uno de los más altos. Si consideramos que en España, si consideramos todo, si consideramos no el precio en valor absoluto, que es un ejercicio que yo siempre he animado a hacer, sino el precio en función de los megahercios adjudicados y la población. El precio por megahercio y población, porque eso es importante, porque no es lo mismo comparar el precio que se paga en un país con 80 millones de habitantes, que es un mercado potencial aproximadamente el doble que el mercado potencial de España, ¿no? Entonces, cuando se hacen estas comparaciones, yo creo que es importante hacer las comparativas en función del precio por megahercio y año.
Y en ese caso, pero vamos, no le voy a decir cuánto pensamos recaudar. Me lo temía. Lo ha comentado anteriormente y es uno de los asuntos centrales hoy en día de la política presupuestaria de España y de todos los países europeos, pero en particular países como España, que son muy dependientes de los fondos de la Unión Europea. Los 140.000 millones de euros famosos. ¿Qué espera hacer la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones en la parte que le corresponda? Porque uno de los ejes del proyecto, del programa Next Generation, es precisamente el avance tecnológico, el cambio tecnológico. Sí, bueno, en las recomendaciones del instrumento se recomienda que aproximadamente el 20% de esos fondos se dediquen a digitalización, ¿no? Entonces aquí nosotros, cuando hablamos de dedicarlo a digitalización, lo dedicamos a dos tipos de proyectos de digitalización. Por una parte, a los proyectos de digitalización encaminados a cerrar esas brechas digitales, a acelerar el despliegue del 5G, ese tipo de cosas que están relacionadas con las infraestructuras, que es un poco la responsabilidad más directa de esta Secretaría de Estado, y la otra parte de digitalización que está dedicada a la digitalización en términos de promover las actividades de inteligencia artificial, transformación digital, digitalización de pymes, etcétera, etcétera, que están más en el ámbito de la competencia de la Secretaría de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial. Yo creo que nosotros estaremos en ese entorno del 20%, ¿no? en nuestra propuesta, pero bueno, estamos ahora cerrando las cifras. ¿Cómo se está articulando la propuesta? Que dice, por un lado, supongo que la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones, junto digamos, la Administración del Estado, incluso las comunidades autónomas o ayuntamientos, harán una oferta y luego el sector privado también. ¿Cómo se está articulando toda esa gestión, digamos, de ese fondo que todavía no ha llegado, pero llegará? Pues ahora mismo con algunas incertidumbres, como es lógico, porque es algo que está vivo, está construyéndose. Y con una estructura en el ámbito de la Administración General del Estado que, bueno, pues que pasa por las distintas unidades y con mucho diálogo con el sector privado y con mucho diálogo entre nosotros, porque es un ejercicio bastante complicado. Imagínase, cuando hablamos de digitalización, pues entre otras cosas, cuando hablamos de digitalizar proyectos tractores sectoriales, ¿no? Pues digamos tenemos que tener muchísimo diálogo tanto con el ministerio competente o la comunidad autónoma que se trate como con ese propio sector. Imaginemos digitalizar la agricultura, ¿no? o la agroindustria, ¿no? Pues claro, eso supone que hay que tener muchísimas relaciones. Como estamos ahora mismo en plena vorágine de preparar lo que es el plan completo, pues estamos ahora mismo, desde luego, con muchísimo digamos, trabajo de coordinación tanto interna de la propia administración como con el sector privado, porque está claro que esto es una cosa que tiene que ir conjunta aquí y no podemos hacerlo nosotros solos. En la Estrategia Digital 2025, que es la que se aprobó en julio, que ya apunta un poco hacia dónde se van a utilizar estos fondos, pues comentábamos que estimamos aproximadamente que en los 2 primeros años, en el periodo 2020-2022, pues estaremos hablando de un conjunto total de unos 70.000 millones de euros, de los cuales unos 20.000 millones de euros serán aportaciones que provengan del sector público y otros 50.000 que se complementarán por el sector privado. Pero, como digo, en el conjunto de la estrategia digital, pero eso para los primeros años. O sea, que digamos, de la parte de fondo de reconstrucción estarían llegando entre 15.000 y 20.000 millones de euros a aplicar ahí, y en la parte del sector privado que complementa, pues unos 50.000 millones. Pero eso es un poco las cifras que están, como digo, en la estrategia digital. Se lo preguntaba porque al principio de la charla hablamos de que la respuesta de las infraestructuras digitales en España ha funcionado bastante bien. Yo creo que hay cosas que hay que decirlas, bueno, porque no ha habido esos estreses que ha habido en otros países. Pero sí que hay en determinados ámbitos donde ha habido muchas dificultades para utilizar las nuevas tecnologías. Y les estoy hablando de la educación. Probablemente ahí es donde más ha fallado todo el sistema digital, bueno, por las dificultades de los colegios, porque no tenían institutos, universidades, infraestructuras suficientes para atender a los alumnos de sus casas y no desde presencialmente.
Claro, sin duda. Esto es un ejercicio que hemos ido construyendo sobre la marcha en un momento en el que lo que nos ha llegado es un tsunami que no sabíamos que podía llegar. Yo digo muchas veces que hemos hecho un proyecto piloto de digitalización en el que de unas pocas unidades, en el que, o sea, implicando unos pocos actores, que pensábamos que tendríamos o sea, que se desarrollaría en el conjunto del país en los próximos 3 o 5 años, y lo hemos hecho en 15 días. Entonces, claro, evidentemente esa situación hace que las costuras, ¿no?, crujen en algunos puntos. Y efectivamente lo que ha habido ha sido una serie de brechas, ¿no?, en este modelo en el que sí, las infraestructuras estaban allí, pero ha habido brechas. Esas son las brechas que se están corrigiendo en todo este periodo. Yo creo que diría, en el ámbito educativo hay como tres cosas que sí que se han puesto en marcha de una manera muy rápida. Por una parte, yo creo que hemos aprovechado bien, o se ha aprovechado bien, el proyecto que se estaba desarrollando desde Red.es de escuelas conectadas, ¿no?, que está llevando 100 megabits por segundo a la totalidad de las escuelas en las comunidades autónomas con las que se habían firmado convenios, y bueno, que está completándose, estaba en ese momento completándose y ahora se está completando de manera acelerada, y eso es un proyecto muy interesante, escuelas conectadas. Luego ha habido se ha puesto en marcha el de Educa en Digital, ¿no?, con el que lo que se han hecho ha sido proporcionar también equipamiento a las escuelas, y luego también se han realizado algunas iniciativas que ahora en el nuevo, de una manera, digamos, más estructurada, porque eso ha sido como la respuesta inmediata en ese momento, y ahora de una manera más estructurada, pues se continuará dentro de estos planes que se indicaban en la Estrategia Digital 2025, y que a partir de este momento y desde luego a partir del año que viene veremos totalmente en marcha. Se cumplen ahora 2 años de la publicación o de la aplicación práctica del Reglamento de Protección de Datos. ¿Cómo está funcionando? Porque ahora y es una de las preguntas que hace uno de los participantes, ¿han aumentado las estafas o han aumentado los problemas en este contexto, digamos, tan extraño como es la pandemia? Tendríamos que formular la pregunta a la Agencia de Protección de Datos, porque realmente ellos son quienes más llevan el control y las quejas y reclamaciones en esa vía. Mi percepción, pero insisto que es mi percepción, pues mi percepción es que el Reglamento de Protección de Datos está funcionando muy bien, y yo creo que no hay demasiada, o sea, yo no tengo noticias de que haya un incremento masivo de esto, pero insisto que esto tendríamos que comprobarlo con la Agencia de Protección de Datos, porque yo no tengo esos datos actualizados. Durante la negociación de la ley del teletrabajo entre sindicatos, empresarios y gobierno, uno de los temas más peliagudos era la seguridad de las comunicaciones entre el trabajador y la empresa desde su casa. ¿Cómo está, ha hablado antes de la ley de ciberseguridad, cómo está intentando resolver este problema que yo creo que es muy importante, probablemente se va a plantear en los próximos años, en las empresas tengan cierto recelo al teletrabajo por razones de seguridad, porque al fin y al cabo no tiene esos sistemas de protección como se tienen en claro, la este es un tema muy relevante, ¿no? Este es un tema muy relevante. A ver, yo creo que en España tenemos una buena situación, pero es verdad que en el ámbito empresarial y en el ámbito privado, en el ámbito personal, yo creo que tenemos que empezar a tener una mayor conciencia del mundo en el que nos desenvolvemos. De tal modo que tenemos que conseguir llegar, y en esto yo creo que ayuda mucho INCIBE, ¿no?, que saben que es el instituto que tenemos en León para divulgar temas de ciberseguridad, incluso generar este ecosistema español de ciberseguridad. Pero yo creo que hay un tema que es muy importante. Nosotros estamos muy acostumbrados a que, no sé si de una manera justa o injusta, pero con nuestra percepción física catalogamos
y nos protegemos, ¿no? Eso es algo que hacemos. O sea, no, a lo mejor somos injustos y cuando vamos a cruzarnos con alguien cambiamos de acera porque el aspecto no nos ha gustado. Es probable que sea una excelente persona y nos estemos equivocando. Pero nosotros tenemos un mecanismo de protección en el mundo físico que es para el que hemos sido educados, ¿no? Es eso de... Perdone que le interrumpa, ese es un argumento que estaban dando los jueces para decir que iba a fracasar en los juicios a distancia, porque el juez necesita saber físicamente cómo es la persona acusada. Bueno, no voy a entrar en ese tema que creo que nos llevaría a otra conversación probablemente de otra hora, ¿no? Pero lo que yo quería decir era que nosotros lo que estamos es acostumbrados a unas ciertas seguridades en nuestro mundo físico, ¿no? Porque en el mundo físico hemos sido educados para protegernos, a lo mejor exageradamente en algún caso, pero o nos equivocamos y nos desprotegemos también en algún caso, y por eso tenemos accidentes, ¿no? Eso mismo todavía no lo tenemos en el mundo digital. Luego, por lo tanto, es verdad que tenemos que hacer un proceso, digamos, muy de concienciación, muy de alerta, muy de formación, tanto en el ámbito de las empresas como en el ámbito personal, que nos permita movernos en esos entornos, en esta sociedad digital, ¿no? Le oí el otro día a Eduardo Serra, le oí y le cito porque lo dijo él, que lo que tenemos es acostumbrarnos a que tenemos una nueva dimensión, ¿no? Que es la dimensión digital. Nosotros nos movemos en una dimensión espacial, en una dimensión temporal, y ahora tenemos una nueva dimensión, que es la dimensión digital. Y tenemos que acostumbrarnos a movernos en esa dimensión, porque eso va a formar parte forma parte ya de nuestra vida. Y todavía no hemos aprendido eso. Y lo que es más grave, yo creo que no hemos aprendido, o sea, todavía no hemos llegado al punto en el que somos capaces de enseñarles eso a las generaciones nuevas, a nuestros hijos. No somos capaces todavía de protegerlos o de enseñarles a protegerse adecuadamente en este mundo digital. Y eso es lo que da lugar a muchas barbaridades que ves que en las redes sociales suceden cosas que tú dices, pero qué barbaridad, ¿no? ¿Cómo estoy compartiendo esto de una manera tan abierta, ¿no? y con tan poca protección? Y es porque sencillamente todavía no sabemos desenvolvernos bien, y esto lo llevamos a las empresas, o sea, porque al final las empresas es el conjunto de personas, son un conjunto de medios de producción impersonales, pero también las empresas son esencialmente el conjunto de las personas que llegan allí. Entonces, llevamos a la empresa nuestras percepciones personales. Volvemos a Europa, que es lo que nos ha traído aquí. Ha comentado antes el extraordinario valor en bolsa de algunas compañías tecnológicas en Wall Street, en el Standard & Poor's, en donde están cotizando, que en algunos casos llegan a valer prácticamente lo mismo que el PIB de España. Algunas compañías, no una, sino dos o tres o cuatro. Si uno lo compara con lo que ocurre en la bolsa española, pues es muy llamativo, ¿no? Es decir, las viejas compañías de telecomunicaciones están en los valores más bajos de su historia. La solución pasa por fusiones transfronterizas. Desde el gobierno hay una estrategia o se busca alianzas como ahí existe, por ejemplo, en los bancos, donde el Banco Central Europeo está promoviendo alianzas transfronterizas, también en el ámbito de las telecomunicaciones. Desde luego desde el gobierno no estamos promoviendo nada, eso vaya por delante. Mi opinión es que en este caso las funciones transfronterizas no aportan tantas sinergias, no generan, son mercados todavía muy disjuntos y no aportan tanta sinergia. Y por lo que se refiere a la cotización de las empresas de telecomunicaciones en la bolsa, pues realmente es difícil de explicar porque no se corresponden ni siquiera con los activos reales que tienen las compañías, ¿no? Entonces, es difícil de explicar en este momento. Yo no voy a hacer un diagnóstico de eso. ¿Qué le parece la posición, supongo que la apoya, obviamente, de la Comisión Europea en, digamos, en el control de los
de los datos de los ciudadanos europeos que están haciendo ahora mismo las empresas fundamentalmente norteamericanas. Es decir, hay una estrategia de la Unión Europea, incluso se han puesto sanciones. Es decir, pero yo creo que si habla con los ciudadanos se sienten un poco desamparados, ¿no? La sensación que tenemos todos es que nuestros datos sirven para hacer grandes negocios y nosotros no nos beneficiamos de ellos. Y yo creo que sí que la Comisión Europea debe tener una posición más efectiva, ¿no? Sí, sin duda, pero yo quiero llevarlo también al ámbito de la responsabilidad individual, en el sentido de que lo que tenemos es que cambiar, bueno, o sea, obviamente que tenemos que dar una mayor protección respecto de los datos personales, por supuesto. Que los datos personales están siendo utilizados para generar negocio, pues por supuesto, es que esa es la realidad que ya tenemos y esto va creciendo, ¿no? Ahora bien, también tenemos que tener en cuenta que hay un punto de transacción, ¿no? Que es sobre el que... Y yo vuelvo un poco a lo que comentaba antes, de que tenemos que reeducarnos para convivir en este mundo digital, en este espacio digital. ¿Por qué? Porque estamos aceptando como una transacción un servicio contra un dato. O sea, yo acepto que me dan servicios gratuitamente, se me están ofreciendo servicio gratuitamente a cambio de mis datos. Y eso no sé si lo estoy aceptando explícitamente, y eso es la parte que habría que, digamos, que reforzar, ¿no? Desde el punto de vista a lo mejor de la regulación, ¿no? Pero digamos, es la parte que habría que reforzar, el que eso fuese más explícito y por lo tanto el consentimiento sea superior al que se produce, hoy día. Pero la realidad es que estamos en un mundo de transacciones en el que yo estoy aceptando que me den servicios gratuitos de búsqueda o de vídeos o de muchos tipos a cambio de utilizar mis datos. Y esto es el tema que yo creo que está en el corazón de lo que tenemos que hacer en los próximos años. Hacer que eso sea educar a la gente, educarnos a nosotros en que esto no los servicios gratuitos no son tales, sino que los servicios gratuitos se están dando a cambio de algo. Y aceptarlo o no aceptarlo, pero de eso tiene que quedar probablemente más explícito. Comentaba antes que el Gobierno no tiene ninguna posición sobre fusiones o absorciones o movimientos empresariales de carácter privado, pero lo que da la sensación que en el mundo de las telecomunicaciones la intervención de los gobiernos es cada vez más activa. Hace pocos días el presidente de Estados Unidos ha frenado una operación de TikTok con Oracle y Walmart que era impensable, ¿no?, en un país tan liberal económicamente como es Estados Unidos. Es decir, que cada vez es más, los gobiernos tienen más que decir en el mundo de las telecomunicaciones, precisamente incluso para eso, es decir, para garantizar a los ciudadanos que sus datos no se utilizan sin que lo conozcan. Es probable. No voy a calificar o a comentar sobre las decisiones que toma el presidente Trump, porque no tiene sentido que lo haga yo, ¿no? No deja de ser singular y me quedo ahí. Juan Cuesta pregunta algo que hemos comentado anteriormente. Dice, nos jactamos de los kilómetros de fibra que tenemos instalados, pero no miramos las brechas digitales abiertas, decenas de miles de alumnos sin acceso a Internet por pertenecer a familias en poder adquisitivo, universidades sin infraestructuras digitales adecuadas para acometer la formación online, pymes y profesionales en utilizar la potencialidad de las redes o utilizándolas en un porcentaje reducido, tal vez por falta de formación adecuada, la justicia. ¿Qué ha salido aquí? ¿Cómo vamos a afrontar estas lagunas? Bueno, yo creo que justamente eso es lo que hemos comentado. O sea, yo creo que lo que ha aprobado el Gobierno es una estrategia digital 2025, en el que se toman en consideración todas esas brechas o todos esos elementos de mejora evidente que existen en el país. Yo creo que hay dos cosas. Vuelvo a lo de flagelarnos. Yo creo que no hay que caer ni en la autocomplacencia, es decir, donde estamos ya estamos bien y no tenemos que hacer nada. No, eso no es verdad, pero tampoco hay que caer en el derrotismo. O sea, no estamos mucho peor que otros. Al revés, estamos mejor que otros. Nuestro punto de partida es mejor. Ahora, ¿que tenemos que hacer cosas para mejorar? Claro, que tenemos agujeros
en temas como asequibilidad, vale, pero eso es una componente, por supuesto que sí, ¿no? Y de hecho eso es justamente lo que está en la agenda digital para el 2025, ¿no? O sea, que, bueno, que inicia sus actuaciones ahora y que se acaba de presentar, y ahora lo que estamos justamente es en diseñar los planes con los instrumentos específicos que van a dar lugar a eso. Ahora, también yo en esto también quiero ser muy, muy práctico, ¿no? Porque lo pongamos en un papel no va a suceder. Las cosas, o sea, cuando hablamos de llevar la cobertura digital al último rincón de España, es que sabemos que eso cuesta y sabemos que eso va a costar 3 años. O sea, no podemos engañarnos pensando que es que esto lo hemos puesto y no podemos, nadie puede pensar que esto lo vamos a tener resuelto mañana, porque llevar la fibra óptica cuesta abrir zanjas y hay que llevarlas y cuesta operarlo, ¿no? Entonces, y cuesta hacer proyectos. Entonces, yo creo que tenemos que, en ese sentido, yo quiero ser serio y quiero ser digamos, adquirir el compromiso que de verdad podemos adquirir, no un compromiso etéreo que al final no lleva a ningún sitio. Cuando estamos diciendo que es que estamos avanzando hasta el 93% de la población española con cobertura de 30 megabits por segundo, pues es que hemos crecido un 40% en este periodo, ¿no? En estos 2 últimos años. Entonces, claro, y sabemos que los proyectos que hemos aprobado hoy, o que se aprobará, o que se aprobaron en el 2019, todavía van a tardar 1 año o 2 años en ejecutarse, porque hay que hacerlos. O sea, yo creo que hay cosas que requieren un tiempo. Entonces, que tú das el impulso, lo apruebas, sacas el proyecto, lo presentas y te pones en marcha. Pero el proyecto tarda en ejecutarse. Y eso a mí me gustaría que un poco no fuésemos demasiado ilusos en pensar que lo decimos hoy y ya está hecho mañana, porque no es verdad. Eso sí que no es verdad, sobre todo en algunas cosas. O sea, ahora le das el impulso, pero no es verdad. Las cosas tardan en ejecutarse. Gracias, Roberto. Una última cuestión que es casi una carta a los Reyes Magos, que es una vieja demanda de muchos y que es siempre conflictivo, como ocurre en esos temas, digamos, de tanta transformación. ¿Algún día el acceso a Internet será una prestación de carácter universal gratuita, como es la educación, como es la sanidad? Porque la brecha digital sí que está en nuestras vidas y va creciendo, desgraciadamente. Bueno, el anteproyecto de ley de Ley General de Telecomunicaciones, que tenemos en este momento sometido a audiencia pública, contempla el acceso a Internet como parte del servicio universal, con condiciones de asequibilidad. Y además yo creo que incorpora un acceso a Internet de 2 megabits por segundo, ya forma parte del servicio universal actual, ¿vale? O sea que eso vaya por delante. Y entonces aquí hay 2 temas. Uno es lo que hace el anteproyecto de ley, que proviene además de una directiva europea, de la Directiva del Código de Comunicaciones Electrónicas, es que define el acceso a Internet como servicio universal en términos no tanto de velocidad, sino como de los servicios a los que se tiene que poder acceder, que es una cosa muy inteligente desde mi punto de vista, porque digamos, las velocidades de acceso a Internet que necesitamos van cambiando. O sea, hace años te apañabas con 2 megabits por segundo y hoy día si no tienes 30, pues ya vas a ir renqueando. Y dentro de unos años si no tienes 100, pues irás renqueando. Y dentro de otros, a lo mejor si no tienes 1 gigabit, pues irás renqueando, ¿no? Luego, por lo tanto, define ese servicio universal como el conjunto de servicios que tienen que ser, que tienen que poder ejecutarse, ¿no? Eso por una parte. Y luego define o permite definir condiciones de asequibilidad, lo cual no quiere decir que sea gratuito, tiene que ser asequible. Y eso, la gratuidad en determinado tipo de colectivos, pues se podrá desarrollar bajo determinadas circunstancias. Pero, desde luego, ni nuestro objetivo como gobierno y nuestro compromiso como gobierno y nuestro objetivo en el ámbito de la sociedad digital es que no se quede nadie fuera. Este es ese nuevo espacio en el que no podemos permitirnos dejarnos a nadie fuera, porque todos los que nos dejemos fuera van a ser excluidos de la sociedad, ¿no? Entonces, marginados, ¿no? Entonces, eso no podemos hacerlo.
No me resulta hacer la última pregunta. Ahora sí, ¿Europa está perdiendo el tren de la carrera digital respecto a China o Estados Unidos? Yo creo que no. Yo creo que no. Yo creo que tenemos muchísimas fortalezas en Europa que tenemos que poner en valor y que están nuestras industrias y yo creo que el nivel de digitalización es muy alto y no creo que estemos perdiendo el tren. Lo que sí que no podemos es dormirnos y entonces tenemos que acelerar el desarrollo digital si queremos mantener una posición de liderazgo en la siguiente década. Esto va de décadas, esto no va de años, va de décadas. Pues muy bien, muchas gracias Roberto por la Encantado, muchísimas gracias. participación y a la Asociación de Países Europeos. Gracias a todos. Muchas gracias. Un buen repaso, ¿no? Repaso.